Bienvenidos al primer episodio del podcast Prisma. Mi nombre es Bruno. Y yo soy Natalia. Y ambos somos estudiantes de arte. Ambos estudiamos carreras audiovisuales, es por eso que hoy les queremos hablar un poquito de lo que es para nosotros el propósito del artista. Y bienvenidos al día 12, porque la serie continúa. Estamos en los capítulos finales. Pero primero, antes de meternos a fondo en este tema, vamos a hablar un poquito de qué es un artista para nosotros. Claro, porque hay muchas definiciones de lo que es ser un artista. Como por ejemplo, el académico, ¿no? Claro, en realidad hay mucho que ver con el tema de escuelas de bellas artes y otras cosas del estilo, que se cree que si no dominas determinadas técnicas, no sos un artista completo, sos un estudiante, alguien que tiene un hobby, alguien que hace la disciplina, pero que no es un artista. Entonces, con ese criterio, ¿el estudio te valida y te define? Sí y no. O sea, con ese criterio podemos decir que realmente es el único parámetro real para ser artista. Personalmente, ahora vamos a ir desarrollando estas cuestiones, creo que hay una responsabilidad como artista de formarse, sobre todo cuando vendes un producto, pero que la formación tal cual no es necesariamente lo que te convierte en artista. Vamos descartando. Bueno, igual vos como filmmaker, otra que debes escuchar un montón es esta de que si no vivís del arte tampoco sos artista. Sí, incluso después está la contraparte de si vos haces arte, ya sos artista. Sí, está lleno de videos ahora con cosas del estilo. Hay muchos TikToks, que no está mal, es otra forma de verlo, que simplemente por crear hay mucho impulso de productividad del arte. Entonces, mientras más creas, más artista sos. Sí, incluso hablando de eso, llegamos a la parte en la que muchos empiezan a crear contenido para poder comer, porque ya empieza a ser una necesidad. Sí, no solamente una necesidad, sino que también ahora con la hiperproductividad y el capitalismo, que se hace una bola de nieve, terminamos pensando que si no vivimos del arte, no terminamos tampoco de ser artistas. Claro, lo que pasa con eso es que después se vuelve un servicio o incluso un producto y se queda simplemente en eso. Claro, no, y además cuando pasa eso lo que termina generándose es que yo que he trabajado en un momento como escritora fantasma y vos que trabajás en la productora, te terminás volviendo una parte de un producto que tampoco nace de vos y es un poco alienante al final. No sentís que estás creando, es más como ser un eslabón más de un proceso de trabajo. Bueno, entonces con todo esto que fuimos diciendo, podemos ahora hablar de qué es ser un artista para nosotros. Ya quitando las definiciones más conocidas, lo que encontramos cuando buscamos. Hay más definiciones, hay muchos textos que hablan de esto, pero un poco yo tenía ganas de que hablemos de lo que nosotros sentimos, qué nos pasa a nosotros con la cuestión de crear. Por mi parte al menos, yo suelo decir que el artista es la persona que tiene la necesidad de crear. A mi parecer, eso es lo que te separa de tener un hobby creativo. Si vos todos los días te levantás con la necesidad de crear o la culpa de no crear, para mí sos un artista. Y yo creo que es una experiencia que casi toda la gente que hace alguna disciplina del estilo suele vivir en el cotidiano todos los días o por temporadas. Tal cual, sí, es algo que coincido. Me suele pasar bastante con el tema de la creatividad. Incluso me he bajoneado muchísimo con el tema de tener que crear constantemente y no encontrar lo que quiero llegar a transmitir. E incluso, y hablando de transmitir, es eso. El artista es como tiene que lograr traducir lo que siente en el interior. Entonces, ese lenguaje es lo que también te convierte en artista. Ese es el plus que yo le agrego a lo que dijo Natalia. Digamos un poco que la conclusión entonces es que ser artista tiene que ver con la necesidad, con algo más visceral, con el deseo constante de crear y que ese deseo de crear tiene que ver con transmitir algo. El artista tiene un mundo interno que todo el tiempo necesita mostrarlo, comunicar, compartir, porque es la manera que tiene de conectar. Si no es como si estuviera desconectado del mundo, desconectado de una fuente mayor, un propósito. Totalmente, sí, coincido con eso. Lo cual es algo re lindo, porque a mí lo que me pasa mucho es que yo creo que crear arte es muy parecido a tener fe. Es lo que más me conecta con la idea de tener fe. Me conecta con esta sensación de o creer en algo más, independientemente de religión, sentir que hay algo por lo que lo tengo que hacer. Yo cuando hago arte siento que por esto estoy viva. Pero es un poco complicado cuando trabajas también con algo creativo. Alguna vez me has contado que también sentís que se pierde esta conexión tan mística con la creación.
Sí, me pasaba en un principio con la productora en la que trabajo actualmente, pero eso lo vinculo a lo cotidiano. El ir todos los días a un lugar físico, o sea, salir de mi casa, tener esa rutina de lo cotidiano, es algo que al principio me sacaba de la zona de confort porque, claro, yo me encontraba siendo un artista freelance donde manejaba mis tiempos y ahora de repente tengo una estructura para seguir, algo que te va disciplinando. Entonces eso se mezcló con mi faceta creativa, con mi faceta artística y chocó bastante. Días en donde no tenía ganas de hacer nada, días en donde me encontraba bajón o en un bloqueo creativo, pero tenía que de igual manera solucionarlo para poder para poder cumplir este rol en la productora que no deja de ser un artista, alguien que quiera transmitir. Claro, porque no es solamente también desbloquearte, porque ahí suena como re bien, es como, estás tipo enfrentándote todos los días al bloqueo por tu trabajo. Pero si lo desromantizamos un poco, de repente sos una persona que tiene que crear sin ganas, sin motivación, con algo que también capaz que en el cotidiano no te está incentivando tanto. Crear para otros implica o hacer un poco de arte sin alma o también encontrar un sentido propio en esto que te piden para vos poder dar de vos también ahí. Sí, y eso lo terminé separando del lado artístico y lo tiré a un lado más comercial. Dejé de verlo como 100% arte, lo terminé viendo como justamente esto, comercial. A ver qué necesita el cliente, qué podemos solucionarlo, qué otra mirada le puedo llegar a dar a mi arte, a mi creación, para ayudar a la otra persona. Más como desde un lugar de servicio, ¿no? Como sí, que lo haces para los demás. Ya empezamos a hablar de un servicio, darle a otro, de un producto. No solamente del ego. Claro. Y la parte más propia de lo que decíamos, todo esto de propósito, que lo reservas para tus proyectos. Sí, eso por ahí lo voy reservando más para mis proyectos. O bueno, en la productora también hemos tenido clientes donde necesitaban esa creatividad y lo volcamos todo libertad. Ahí. Sí, esa es la libertad creativa que te da. En la productora siempre tenemos libertad creativa. Qué lindo. Pero ya era algo, sí, es algo que agradezco muchísimo. Okay. Es algo que ya venía chocando conmigo. No en el ambiente, no en los clientes, sino en mi etapa de ver todo 100% artístico. Qué loco, a mí me pasó siendo escritora fantasma, ya no lo hago justamente porque me costó más gestionarlo. Está buenísimo que hayas encontrado forma de resolverlo, de cómo lo manejas vos. Yo lo sufrí mucho porque sentía que poner mi creatividad al servicio de otros, dentro de procesos en donde yo no tenía autoría, que vos sí, dentro de procesos en donde yo también tenía más limitaciones porque era muy de encargo de haceme esto, de esta forma y ya está. Tal vez no tuve clientes tan buena onda, digamos, pero a mí lo que me pasaba es que después para crear lo mío yo estaba tan cansada, era como poner mi creatividad en un lugar que no me interesaba y ya no me quedaba una fuente creativa para mí misma. Sí. ¿Eso alguna vez te pasó o no te afecta? No me afecta mucho. Yo como que encontré otra forma de hacer un servicio, porque a mí me gusta el arte en servicio de otros también. Me gustan las dos cosas. Me gusta el arte de ego de me expreso y me gusta el arte de también hago arte o ayudo al arte ajeno. Sí. Que bueno, siendo editora, tipo corrigiendo trama de novelas, que ahí es como ayudar, pero es el proceso de otro, no es mi proceso. Mi proceso sigue siendo mío, pero a partir de mi conocimiento de mi proceso puedo ayudar a otras personas a llevar a cabo el suyo, que eso también está buenísimo. Es verdad. Bien, y con todo lo que fuimos hablando ya, creo que podríamos ir cerrando el capítulo de hoy, pero no sin antes dejarte una pregunta y es, ¿por qué Prisma? Bueno, Prisma, como dijimos antes, es el nombre de este pequeño podcast. Y básicamente el Prisma funciona como un receptor de luz que termina proyectando distintos colores. A partir de una surgen varios caminos, que es lo mismo que pasa con las ideas y es lo mismo que pasa con los caminos de los artistas. No hay uno solo y a veces una sola cosa, una sola idea, un solo pensamiento, un solo concepto abstracto puede derivar en un montón de posibilidades, que es un poco lo que queremos hablar en lo que siguen de estos episodios. No hay un solo camino, hay opciones y ver también qué se adapta a cada uno. Vos sos filmmaker, tenés tu forma de trabajar, yo soy guionista, también escritora y tengo otra forma de trabajar. Y hay cosas que vamos a coincidir y hay cosas que tal vez tenemos nuestras maneras y mañas. Bueno, y van a haber un par de episodios de más. De más, sobran. Bueno, y vamos a seguir haciendo más capítulos. Estos se van a estar alternando, lo vamos a estar subiendo en nuestros canales, por lo que el siguiente capítulo va a estar en el canal de Natalia, que va a estar su canal en la descripción. Y también vamos a seguir hablando de esto en nuestras redes, así que quédense atentos. Hoy es 1 de enero y si llegaste hasta acá, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengas un muy buen inicio del año.
Chao, chao. Chau, chao.